Bueno, pues ya estamos otra vez aquí. En vista de que la situación se prolonga, pues nosotros también vamos a seguir avanzando con el temario y vamos a empezar con el tema de Ortega y Gasset, que ya es el penúltimo tema y bueno, pues ya no queda nada para terminar. A ver, como en las otras ocasiones, os he subido al aula virtual un PowerPoint con con un resumen de la teoría de Ortega. Aquí está el PowerPoint. ¿Vale? Y como siempre, pues está dividido en distintos epígrafes. Un primer epígrafe en el que tenéis pues los hitos más importantes de la vida de José Ortega y Gasset, también bueno, pues algunas obras importantes. En segundo lugar, el contexto histórico, que ya sabéis que tampoco es materia de examen. El contexto filosófico, que bueno, no es materia de examen exactamente, pero sí que nos sirve pues, para comprender mejor, en este caso, el problema del conocimiento barra metafísica. Y a partir de aquí, pues ya tenéis, como siempre, organizado en distintos problemas, que son las preguntas que se hacen habitualmente en el examen. El problema de la realidad o metafísica, conocimiento, epistemología. En segundo lugar, el problema del hombre o antropología. En tercer lugar, el problema de la ética o el problema de la moral. Y ya para terminar, el problema de la política o el problema de la sociedad. Al final, como siempre, pues os pongo algún enlace a artículos que, bueno, pues tratarían de alumbrar el pensamiento de Ortega pues a la luz de la actualidad, ¿no? Del presente. Bueno, vamos a empezar como de costumbre por la vida y la obra del autor madrileño y bueno, pues esbozando un poquito las claves más importantes. Nació en Madrid en el año 1883 en una calle que hoy se llama calle de Alfonso XII y que está pues situada enfrente al Parque del Retiro. Sobre Ortega se dice pues que era un niño bastante precoz y bastante pues deslumbrante, ¿no? Desde el punto de vista intelectual, que él aprende a leer casi solo con la ayuda del maestro del Escorial, que era el lugar donde pasaba la familia las vacaciones de verano, y que ya lo describía como un niño muy superior a la media, ¿no? Como el niño pues, más inteligente que había conocido nunca. Su padre pertenece a la burguesía liberal, también al mundo intelectual, ¿no? Al mundo literario. Su padre, de hecho, pues en ese momento era un novelista bastante célebre y también pues llega a dirigir un periódico muy importante en la época que es El Imparcial. Ortega y Gasset estudia filosofía y letras y se doctora con una tesis titulada Los terrores del año 1000 sobre pues este tipo de teorías o de pronósticos que surgen cada cambio de milenio, ¿no? Y que suelen siempre pues, pronosticar grandes catástrofes, grandes cataclismos, ¿no? Situaciones apocalípticas. Después de doctorarse y antes de cumplir los 20 años, escribe una carta a Unamuno en la que le plantea su necesidad de clarificar sus ideas, ¿no? La claridad siempre va a ser un elemento muy importante en la forma de filosofar de Ortega, también en su forma de escribir. Él decía que la claridad era pues la forma de ser galante del filósofo, ¿no? Que una filosofía que fuese pues demasiado oscura o demasiado inaccesible para el público general, pues a él no le interesaba lo más mínimo intelectualmente. Va a continuar estudiando en Alemania, donde le causa muchísima impresión el estudio de una obra que vosotros ya conocéis, que es la Crítica de la razón pura, ¿no? De Kant, y bueno, pues va a entrar en contacto con círculos neocantianos. En ese momento la filosofía de Kant pues era digamos que el horizonte, ¿no? En el que se manejaban intelectualmente todos los estudiosos de filosofía en Alemania. A la vuelta de Alemania va a ser nombrado catedrático de metafísica en la Universidad de Madrid y ya en el año 1923 fundará una revista que todavía sigue hoy publicando números, que es la Revista de Occidente.
En materia política, pues va a tener un papel bastante importante durante la República y también pues después, ¿no? Durante la Guerra Civil y la posterior dictadura de Franco. Porque, bueno, en primer lugar, él va a ser crítico con la dictadura de Primo de Rivera, de hecho perdió su cátedra en la universidad por este motivo, y él forma, junto con Gregorio Marañón y Pérez de Ayala, la agrupación al servicio de la República, y de hecho sale elegido diputado por León en la época de la República. Después del triunfo del golpe de Estado, ¿no? De Franco, y el posterior inicio de la dictadura, él se exiliará y ya no va a volver a España hasta prácticamente pues ya para morir, ¿no? Vuelve en el último año de su vida y regresa directamente para morir. Su funeral se convierte casi, bueno, no exactamente su funeral, digamos que sus alumnos a los 3 días de su muerte pues deciden honrarle y hacen una reunión que por supuesto pues en ese momento estamos todavía, pensad en 1955, ¿no? En plena dictadura. En ese momento, por supuesto, era ilegal, sobre todo tratándose de un filósofo que había vuelto del exilio hacía muy poquito tiempo, y trasladan una corona de laurel desde la calle San Bernardo, donde estaba en ese momento la universidad, hasta el cementerio de San Isidro, pasando por la Puerta del Sol, por delante de la Dirección General de Seguridad, ¿no? Y curiosamente sin que sucediese nada, ¿no? Bueno, él funciona como un puente, ¿no? También se dice entre la generación del 98 y la del 27. De hecho, él tiene una relación ambivalente con Unamuno, ¿no? Como sabéis, miembro destacado de la generación del 98. Le escribe esta carta de la que hemos hablado antes y luego, bueno, continúa una relación con él un tanto polémica, ¿no? Porque el desencuentro intelectual entre ambos pues era más que evidente. En cuanto a sus obras, las más importantes, pues además de la revista de Occidente, de la que ya hemos hablado, también se podría mencionar la revista España, pues son grandes obras de José Ortega y Gasset, La rebelión de las masas, en la que reflexiona sobre Europa, también El espectador, o La España invertebrada, en la que él pues habla de la decadencia de España. Bueno, aquí tenéis un enlace a un documental en el que, bueno, si queréis ampliar un poquito más sobre la biografía de Ortega, pues tenéis más información. Un dato curioso, antes de pasar a la siguiente diapositiva, es que gracias a él se tradujo por primera vez en España la obra de Freud, aunque él pues en absoluto era admirador del psicoanalista. Del psicoanálisis, perdón, y sin embargo, bueno, consideraba que era un intelectual que tenía que estar traducido en España y pues decide llevar a cabo esa tarea. Bueno, con respecto al contexto filosófico, aquí sí que tenemos pues varios elementos en los que hay que detenerse. Fijaos la cantidad de influencias o la cantidad de etapas por las que pasa la obra de Ortega. Primero tenemos una etapa objetivista y neokantiana, luego pasamos a la fenomenología de Husserl, Nietzsche, pero también Heidegger y Sartre, la influencia de Dilthey, ¿no? Y el historicismo. Entonces, bueno, vamos a detenernos un poquito más en cada una de ellas. ¿Qué significa o qué papel tuvo esta etapa objetivista y neokantiana que responde pues lógicamente a su estancia en Alemania, ¿no? A la pertenencia a esos círculos neokantianos, el estudio de la obra de Kant en profundidad? Es una etapa en la que él pues considera que la única manera de hacer un análisis riguroso de la realidad es necesario hacer uso de las categorías de la lógica y de las matemáticas. Tiene mucho que ver también en materia política, luego lo veremos, con esa obsesión de Ortega por europeizar España.
la decadencia de España, por él pasa, según Ortega, pasa por el desdén, ¿no? o la mirada constantemente de rechazo hacia Europa. Lo que hay que lograr es un análisis riguroso, cientificista, usar las categorías de la lógica, repito, el análisis de las ciencias, ¿no? Para conseguir una visión rigurosa de la realidad. Con respecto a la segunda influencia, que es la de Husserl, la fenomenología, pues tenemos que explicar qué es esto, ¿no? De la fenomenología. Bueno, pues vamos a volver aquí. ¿Vale? Os decía que la segunda de las influencias que tiene el pensamiento de Ortega y Gasset es la fenomenología de un pensador alemán que es Husserl, y que viene a señalar algo tan sencillo, en principio, ¿no? Como que no hay conciencia sin objeto y tampoco hay objeto si no hay una conciencia que capture ese objeto, ¿no? Si os fijáis, hay una continuidad desde el pensamiento de Kant, el giro copernicano, ¿no? Que llevaba a cabo Kant, hacia la fenomenología de Husserl. Lo que añade el pensamiento de este autor, bueno, pues es frente a ese empirismo o ese objetivismo de la etapa anterior, es anunciar la posibilidad de que existan o de que superen el criterio de certeza, ¿no? Del que hablarían los objetivistas, los cientificistas, señalar que puede que existan otras entidades y que se aparezcan ante el pensamiento otras entidades que no respondan necesariamente a ese criterio de certeza que utilizarían los empiristas, que es la experiencia, ¿no? ¿Qué tipo de entidades son estas? ¿De qué tipo de entidades hablarían los fenomenólogos? Pues, por ejemplo, hablarían de entidades matemáticas, ¿no? Intuiciones matemáticas de las que no tenemos por qué tener una experiencia sensible para poder captarlas, ¿no? Para que se aparezcan ante nuestra conciencia. O incluso, pues, determinados valores morales, ¿no? Que se aparecen o se captan intuitivamente sin necesidad de poder, pues, certificarlos desde un punto de vista empírico. Bueno, pasamos a la siguiente influencia. A ver, un segundo. Ahora, al fin. Vale, la siguiente influencia sería la influencia de Nietzsche, que es un pensador que, bueno, pues tenéis bastante reciente, que le aporta a Ortega en esa segunda fase de su teoría del conocimiento, que veremos a continuación, le aporta pues la concepción relativista, ¿no? De la verdad, esta idea de la que hablábamos hace poquito tiempo, de que para Nietzsche no existe la verdad, sino que la verdad es una mera convención, ¿no? Es un mero acuerdo del que además hemos olvidado que se trata de un acuerdo, ¿no? Por lo tanto, esa concepción relativista de la verdad frente al racionalismo más dogmático. Por otro lado, le aporta Nietzsche también al pensamiento de Ortega pues la defensa de los valores vitales, ¿no? Ese vitalismo del que también hemos hablado hace poco, y de las dimensiones no estrictamente racionales
de la persona como también fuente de verdadero conocimiento, ¿no? Esta idea que repetía Nietzsche de que el arte, una metáfora, podían ser mucho más clarificadoras que cualquier concepto científico, que cualquier fórmula matemática. Esto le va a influir a Ortega, como digo, en la segunda etapa de su teoría del conocimiento, el perspectivismo, y sobre todo en su última etapa, que es la etapa racio-vitalista. Lo veremos, como digo, en el siguiente vídeo, el que vamos a dedicar a la epistemología y a la metafísica. Cuarta influencia, el existencialismo de Heidegger, el autor alemán, y de Sartre. Bueno, de aquí nos detenemos otra vez para explicar un poco en qué consiste el existencialismo. Supongo que el año pasado, en primero de bachillerato, pues le dedicaríais algo de tiempo a esta corriente filosófica. Y entonces, bueno, vamos a repasar. ¿Qué significa existencialismo? Bueno, pues la clave está en la propia denominación, ¿no? Existencia frente a esencia. Lo que defienden los existencialistas es que no existe ninguna esencia prefijada de ser humano. El ser humano no es, por ejemplo, el animal racional, o no es el animal político, o no es bueno por naturaleza o egoísta por naturaleza. Es decir, no hay ninguna esencia prefijada, sino que cada ser humano construirá aquello que es a través de la existencia. Es decir, existir es una manera de irse construyendo, ¿no? Irse haciendo. Y en ese trayecto que todos tenemos que recorrer, pues digamos que somos algo así como los guionistas, ¿no?, de nuestra propia existencia. Nadie ha escrito por nosotros ese guión, ya no existe, por ejemplo, una creencia en Dios, ¿no?, como en otras etapas de la historia, en las que se creía que el ser humano, por ejemplo, era imagen y semejanza de Dios, ¿no?, o que el ser humano tenía un destino que ya estaba marcado, sino que ahora pues nos encontramos con bueno, pues una idea que puede ser incluso aterradora, que nos puede provocar angustia, y es que pues la vida es una especie de horizonte completamente vacío, en el que cada uno, bueno, pues tendrá que construir, ¿no?, que edificar su propia biografía. Eso nos lleva a también una idea que puede resultar aterradora, ¿no?, que es que la libertad se entiende como una condena. Estamos condenados a ser libres, ¿no? Es una frase muy famosa que seguro que habéis escuchado un montón de veces. Una frase de Sartre. Estamos condenados a ser libres, es decir, no podemos sustraernos de nuestra condición de seres libres, no podemos decidir no ser libres. Incluso si yo a partir de mañana decidiese que, no sé, pues Diego va a decidir por mí, va a tomar todas y cada una de las decisiones con las que yo me encuentre en mi vida, y todos los días tiene que mandarme un email a primera hora de la mañana con un horario, con una serie de órdenes de lo que yo tengo que hacer, yo sigo siendo la responsable de mi propia vida, ¿no? Si Diego mañana me dice, oye, pues tienes que bajar y, no sé, robarle a tu vecina, pues la responsable de ese delito sería yo, ¿no? No sería Diego, porque yo no puedo evadirme nunca de la responsabilidad de decidir. Esto, como digo, puede provocar angustia vital, puede provocar ansiedad, ¿no?, porque lo más cómodo en ocasiones es no tener que tomar decisiones o que otros las tomen por mí, ¿no?, seguir siendo permanentemente un menor de edad, pero bueno, va unido también al concepto de responsabilidad, ¿no?, responsabilidad para con uno mismo y con los otros. Bueno, no nos vamos a extender demasiado,
con este concepto, con esta corriente filosófica, perdón, y vamos a volver a la última de las corrientes, que sería, no se ve todavía, que todavía no le tengo cogido el tranquillo del todo a esto, ahora sí, que sería la influencia de Dilthey y el historicismo, que va a ser decisiva en su concepto de razón vital e histórica, ¿no? El ser humano embarcado en la historia en sus circunstancias concretas. Supongo que aquí pues os sonará, ¿no?, la frase famosísima de Ortega, yo soy yo y mis circunstancias. Pero vamos a ver antes qué es lo que plantea exactamente Dilthey y esta corriente a la que llamamos historicismo. Vale, el historicismo nos plantea lo siguiente. El historicismo reivindica el comprender frente al explicar. Es decir, lo que señala Dilthey es que ante un hecho llevado a cabo por un ser humano, no podemos irrumpir con las mismas reglas que ante un experimento de química, por ejemplo. Es decir, para llevar a cabo el experimento en el laboratorio, pues sí que tendremos que describir, establecer leyes científicas, explicar el fenómeno que haya tenido lugar. Sin embargo, ante un acontecimiento humano no se puede acudir con las mismas herramientas. Ante un acontecimiento humano, lo que reivindica Dilthey es la comprensión. Entonces, habla de comprensión frente a la explicación. Pese a que Dilthey había comenzado pues, navegando en las aguas del empirismo, ¿no? Muy influenciado también por el ambiente de su época. Dice Dilthey, el hecho de conciencia se manifiesta no atomizado en innumerables elementos, como pretendía la psicología asociacionista, sino trabado, formando un todo indisoluble. Mi conciencia y aquello de que soy consciente no pueden separarse. Mi conciencia y aquello de lo que soy consciente no pueden separarse, ¿no? Yo soy yo y mis circunstancias, o yo soy, en tanto que ser humano, no soy solo un ser natural, sino que también soy un ser histórico. Y mis circunstancias, aquellas circunstancias que me rodean, la mochila con la que yo voy recorriendo la realidad, que viene determinada también por mis antepasados, por el lugar en el que he crecido, por los distintos acontecimientos que han tenido lugar en mi vida, por mi ideología política, por una serie de cosas. Esa mochila con la que yo voy recorriendo mi existencia pues no se puede separar de la existencia misma, ¿no?, o de las ideas que yo vaya manejando. Bueno, pues a partir de aquí ya podríamos hablar de los siguientes problemas, como he mencionado antes. Nos va a servir haber hablado del contexto filosófico, pues para poder entender mucho mejor el problema de la realidad y el problema del conocimiento y las etapas pues tan sumamente diferentes que vamos a encontrarnos en él, ¿no? El raciovitalismo, el perspectivismo y el objetivismo, yendo de adelante hacia atrás. Bueno, no quería terminar estos primeros epígrafes sin mencionar pues a los autores españoles que también han sido muy influidos por el pensamiento de Ortega y Gasset, ¿no? A Xavier Zubiri y también María Zambrano, ¿no?, que van a ser pues grandes intelectuales y que van a partir de la influencia muy fuerte en su pensamiento de Ortega y Gasset. Bueno,
pues vamos a dejarlo por hoy aquí y a partir del próximo día ya podemos pues ir viendo textos, ir solucionando las posibles dudas que vayan surgiendo y vamos a ir viendo ya los problemas de la filosofía de Ortega. Venga, hasta mañana.